Listo. La última clase que estuvimos viendo, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué estuvimos haciendo la última clase? Hicimos flujo viscoso, profesor. Flujo viscoso en tuberías. Eso es lo que estábamos viendo. ¿Y qué vimos en ese tema? Ecuación de Bernoulli modificada, flujo en tuberías sencillas, pérdida de energía. Sí, eso es lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Y creo que eso es todo lo que vimos, si no me equivoco. Ya. Voy a buscar el tema un ratito. Flujo en tuberías, ¿dónde está eso? ¿Por qué no lo veo? Qué loco, no está. Ustedes pueden ver acá, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Se desapareció el tema. Es que estoy buscando en turbomáquinas, qué loco. Ya. Estamos en mecánica de fluidos, el cambio. Mecánica de fluidos. Entonces aquí debe haber este flujo. No está acá, está aquí. Flujo viscoso en tuberías. Acá está. Este es el tema que estábamos viendo en la última clase. Rapidito un repaso para ponernos en sintonía solamente. Habíamos visto, como dijo ya su compañero, la ecuación de Bernoulli modificada, ¿no es cierto? Vimos cómo se deduce esa ecuación y por qué es que se llega a este resultado, cuáles son las razones de por qué existen las pérdidas de energía. Todo eso se vio. Se llegó a indicar que esta fórmula que resalta en color amarilla era la que podíamos utilizar para evaluar los flujos reales, es decir, aquellos flujos que presentan viscosidad y por lo tanto presentan fricción. Y además de eso, transferencia de calor. Y por otro lado, acá para evaluar a aquellos flujos que están en contacto con alguna turbomáquina. Llámense bombas, llámense ventiladores, llámense turbinas, ¿se acuerdan? La participación de las turbomáquinas se da a través de este término, más o menos potencia entre peso específico por caudal. Y bueno, en esta ecuación habíamos señalado que los términos H de 1 a 2 significan las pérdidas de energía en las tuberías. Y esas pérdidas las podríamos clasificar en pérdidas por fricción, la primera, y pérdidas secundarias o menores, las segundas, ¿no? Tenemos dos, entonces, tipos de pérdidas que conforman las pérdidas totales. Las pérdidas primarias, llamadas también pérdidas por fricción, y las pérdidas secundarias, llamadas también pérdidas locales. ¿Sí? Vimos las pérdidas llamadas primarias o por fricción. Estas son las razones por las que ocurren. Y habíamos señalado que la fórmula para evaluarla era esta ecuación llamada la ecuación de Darcy. En esta ecuación, L es la longitud de la tubería, D es el diámetro, B es la viscosidad y G es la gravedad. Y este coeficiente F que ustedes ven por aquí es un coeficiente llamado coeficiente de Darcy, cuyo valor, cuya magnitud depende de dos parámetros. Depende tanto de la rugosidad relativa de la tubería como también depende del número de Reynolds. Se puede evaluar a través de fórmulas, pero eso de acá es bastante complejo de entender. Y en todo caso, podemos trabajarlo más fácilmente con el diagrama llamado diagrama de Moody, ¿no es cierto? Con los valores de Reynolds y de entre D se puede entrar a esta gráfica y con eso encontrar el valor de F en el lado izquierdo de la figura. O de lo contrario, si nosotros somos mejor más amigos del cálculo que de las gráficas, podemos ir a esta fórmula que está aquí llamada la fórmula de Chen. Entramos con la rugosidad relativa entre D y con el Reynolds y evaluamos para sacar F que está acá a la izquierda, ¿no? Si es que tenemos habilidad entonces en el uso de
la calculadora, podemos usar esta fórmula. Listo, hasta ahí nos habíamos quedado en la clase anterior. No, entonces, hicimos ningún ejercicio, nada de nada, reconocimiento de pérdidas solamente. Y llegamos a reconocer estas pérdidas llamadas pérdidas por fricción o pérdidas primarias. Nos falta mirar estas otras pérdidas llamadas pérdidas secundarias o pérdidas locales. Entonces, el tema que nos ocupa hoy empieza ahí. Pérdidas de energía locales en tuberías. Básicamente, déjenme decirles de que estas pérdidas llamadas pérdidas locales se refieren a las pérdidas por la presencia de accesorios, válvulas, entradas y salidas de flujo en los sistemas de tuberías. Bien, entonces aquí tenemos la primera portada, en donde les pregunto si ustedes reconocen estos elementos que les estoy mostrando. ¿Qué dicen? ¿Lo conocen? ¿Alguna vez los han visto? Sí, profe. El número 1. Codo de 90. Un codo, un codo de 90 grados. Perfecto, ¿no? Y el número 2. 45 grados, profesor, codo de 45. Codo de 45 grados, eso es correcto. El tercero. En forma de T. Una T. Sí, una T. El 4. Esa válvula la tenemos en la casa, ¿no? Es una válvula. ¿Qué válvula es? ¿La conocen o no? Válvula check. No, es una válvula de compuerta. Válvula de compuerta. La 5 es esa válvula que está al pie de las tuberías de succión en los sistemas de bombeo. Válvula check. La check con canastilla. Check con canastilla. Check con canastilla, sí. O check con filtro, ¿sí? Ven, la check está aquí, en esta parte dorada. Ahí está, al interior está la check. Y luego el filtro o canastilla es esta extensión que ustedes ven por aquí, que impide entonces el ingreso de elementos sólidos al sistema de bombeo. Y la 6, que ustedes ven por aquí, también es una check, ¿ya está? Solo que hay una diferencia entre estas dos checks. Esta es una check de posición vertical y esta es una check de posición horizontal. Entonces, miren, la presencia de todos estos elementos en los sistemas de tubería crean pérdidas de energía. Y lo que hay que hacer es sumar las contribuciones de cada una de estas pérdidas, ¿ya está? En el término HM de 1 a 2. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer entonces ahora. Primero tenemos que aprender a reconocer los accesorios y después vamos a preocuparnos por cómo lo evaluamos. ¿En qué ambientes de tu vivienda los puedes ubicar? De hecho que en nuestras viviendas tenemos prácticamente casi todos estos elementos que están aquí, ¿no es cierto? Si tenemos un sistema de bombeo, vamos a tener el número 5, pero el número 4 sí tenemos todos en nuestras casas. ¿Dónde los tenemos? ¿Dónde tenemos esta válvula de compuerta? ¿Alguna vez en su casa han identificado a esa válvula? ¿Dónde? Sí, profesor, en mi casa creo, profe, donde... Una llave de control para el baño, profesor, puede ser. Por ejemplo, ¿no es cierto? En los servicios higiénicos, justo ahí tenemos esto, ¿no? Detrásito de nuestra puerta de entrada al baño, ahí tenemos en el mejor de los casos, una cajita que guarda esta válvula. En el mejor de los casos, digo, una cajita, ¿no? Porque no se ve nada afuera. Bueno, en el caso más desfavorable, solamente vemos una especie de hueco ahí y vemos la presencia de esa valvulita ahí. De hecho, que es una válvula que sirve para regular la cantidad de agua que va a ingresar hacia los servicios, ¿ya? Es una válvula reguladora, se llama válvula de compuerta, ¿de acuerdo? Regula la cantidad de agua que va a entrar a la ducha, la cantidad de agua que va a entrar al lavamanos, a los inodoros, etcétera, etcétera. Muy bien. Si ustedes, por ejemplo, han prestado atención en sus casas, probablemente pueden haber encontrado la número 6, que es una válvula check de flujo horizontal. De no ser así, no hay ningún problema. Ahorita vamos a mirar cada una de ellas, ¿eh? Vamos a ver. ¿Sabías que estos elementos son responsables de la disminución de energía en las redes de tuberías? Bueno, ahora ya lo saben porque ya se los dije, ¿no? Cada uno de estos elementos crean pérdidas de energía, ¿ya está? Por ejemplo, miren esta situación. Supongamos que tenemos un flujo de agua que está viniendo así,
ingresa por acá y va a salir por acá. Pero cuando llega, lo que primero que hace este flujo de agua es chocar acá y empezar a crear una gran turbulencia aquí antes de agarrar su viaje hacia el otro lado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces acá se genera una gran turbulencia porque el choque de este líquido que entró, de este gas, y chocar con esta pared. Entonces todo este remolino de flujos que están aquí al interior del codo, estos consumen energía, obviamente. Así que ya saben, todos esos elementos producen pérdidas de energía. Entonces, ¿qué tenemos que ir sumando? ¿Cómo crees que se pueden calcular? Bueno, eso es justo lo que vamos a aprender hoy día. ¿Cómo calculamos esas pérdidas? Ya vamos a entrar acá. ¿Qué son las pérdidas locales? Miren, las pérdidas locales, llamadas también pérdidas secundarias o menores, como ya les he señalado, ¿no es cierto? ¿A qué se deben? Se deben principalmente al cambio de magnitud y dirección que experimenta la velocidad cuando el flujo sufre separaciones o caída de velocidad en ensanchamientos, debido a los accesorios y válvulas presentes en el flujo. Otra vez, se deben principalmente al cambio de magnitud y dirección que experimenta la velocidad cuando el flujo sufre separaciones o caída de velocidad en ensanchamientos. Acá le falta una coma, ¿eh? Acá debería haber una coma, por eso es que está produciendo este error. Aquí. Dice cuando el flujo sufre separaciones o caída de velocidad en ensanchamientos debidos a los accesorios y válvulas presentes en el flujo. Está para mejorar esta gramática. ¿A qué se refiere esto? De hecho, entonces, miren, experimenta, dice, principalmente cuando se deben principalmente al cambio de magnitud y dirección que experimenta la velocidad cuando el flujo sufre separaciones o caída de velocidad. Por ejemplo, aquí definitivamente va a haber, como ya les dije, cuando viene un flujo por acá y viene otro por acá, aquí va a haber separaciones de flujo porque estas líneas de corriente que están por aquí se van a romper acá y van a formar vórtices, turbulencia, torbellinos, ¿ya están? Y entonces esa presencia de vórtices, de torbellinos que se generan aquí, consumen energía. Por otro lado, en algunas oportunidades puede haber cambio en la dirección, en la magnitud de la velocidad. Por ejemplo, en esta tubería, la magnitud de la velocidad está viniendo con una cierta magnitud, pero esta válvula, al graduar la cantidad de líquido que va a pasar al otro lado, puede hacer que pase menos caudal y por lo tanto la velocidad va a ser menor. Entonces, hay también una diferencia en la magnitud de las velocidades y esa diferencia en las magnitudes también es una pérdida de energía para nosotros. ¿De acuerdo? A eso se refiere todo esto, ¿ya está? Y ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí las pérdidas locales, seguimos. Experimentalmente se determinó que la pérdida de energía en cada válvula o accesorio se puede evaluar mediante esta formulita, mire. Cada uno de esos accesorios entonces presenta una pérdida local de símbolo H que se evalúa mediante el producto de estos términos. K, que es un coeficiente de pérdida de carga, multiplicado por la energía cinética del flujo al interior de ese accesorio. El factor K que aparece por ahí depende del tipo de accesorio, depende de la calidad del acabado y depende también del material utilizado en la fabricación de ese accesorio. ¿Está? Por si acaso. Cuando decimos que depende del tipo de accesorio, K, por ejemplo, este factor K va a ser diferente para un codo, va a ser diferente para una T, va a ser diferente para una válvula. Por eso dice depende del tipo de accesorio. También depende de la calidad del acabado. También depende del material utilizado en su fabricación. Y aquí más faltó algo más. Depende también del diámetro de la tubería con quién se va a acoplar ese accesorio. Muy bien. Y es más, ese factor K también, ya lo vamos a conocer dentro de un ratito, depende también del tipo de empalme que va a tener con la tubería. Es decir, no solamente los que están señalados aquí, sino hay dos más que no están puestos, ¿ya? ¿De qué depende el coeficiente K? Ahora, resulta que en un tramo de tubería pueden existir múltiples válvulas o accesorios, eso ya sabemos, ¿no es cierto?
en un sistema de tuberías, no solamente hay un codo, hay una T, pueden haber más, muchos más. 2 codos, 3 codos, 2 Ts, 5 válvulas, 3 válvulas, en fin, dependiendo de la instalación. Entonces dice, las pérdidas de energía menores totales se expresan como la sumatoria de todos los K multiplicado por B cuadrado entre 2G. O sea, hay que sumar todas las contribuciones de cada uno de estos elementos. Esto genera una pérdida, esto otra pérdida, esto otro y esto otro y este otro. Al final tenemos que sumar todas las contribuciones. Y por eso es que la fórmula general dice sumatoria de todos los K por B cuadrado entre 2G. ¿Listo? Ya. Aquí vamos a mirar, ¿ya? Resulta que en los sistemas de tubería, las pérdidas menores existen en. ¿Dónde existen estas pérdidas menores en un sistema de tuberías? Aquí vamos a entrar ya al detalle. Miren, pérdidas menores o secundarias van a ocurrir en entradas de flujo. ¿Qué significa una entrada de flujo? Una entrada de flujo es cuando el fluido va a ingresar a una tubería, procedente de donde sea, pero que va a ingresar a una tubería. Miren estas imágenes que tengo aquí, 4 imágenes que nos van a refrescar lo que estoy diciendo. Esta es una tubería, por ejemplo, que está metida en un depósito, ¿ya está? ¿Se dan cuenta? Una porción de la tubería ha ingresado dentro de un depósito. Este tipo de empalme de la tubería con el depósito se llama empalme reentrante o conexión reentrante, ¿ya está? Y ahora bien, ese tipo entonces de empalme de la tubería con un depósito va a generar una cierta cantidad de pérdida de energía debido justamente a ese quiebre que hacen las partículas de fluido para poder ingresar a esta tubería, ¿correcto? Y muy bien, el factor K de esas pérdidas que ocurren aquí porque el fluido intenta ingresar a esta tubería vale 0,78. Ya los especialistas que han hecho experimentos en este tipo de cosas nos dan ese valor. Un valor estandarizado, un valor promedio que vale 0,78. Ese es el factor K para el ingreso de un líquido hacia una tubería. ¿Está? Siempre y cuando la tubería tenga la característica de ser reentrante, es decir, una porción de ese tubo ingresa dentro del depósito. A ver. Miren esto, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, ¿no? Los que tienen tanque elevado en su casa probablemente se han dado cuenta de esto. Si este es un tanque elevado que tenemos en casa y de ahí va a salir una tubería que se va a los servicios, entonces esa tubería, van a ver, de repente han notado que no empieza al ras con el fondo del depósito, sino que ingresa a una cierta alturita por encima. Y está, entonces el fluido cuando va a ingresar viene, hace toda una curva aquí para entrar. Entonces esa figura que ustedes ven por acá, que estoy dibujando acá, está recreada aquí, ¿ven? En la izquierda aquí. Entonces, por ejemplo, en las cisternas, en los tanques elevados que tenemos en casa algunos de nosotros, ¿por qué hay la necesidad de hacer que el tubo ingrese a una cierta alturita? Generalmente se deja entre 10 y 15 centímetros. ¿Por qué razón creen ustedes? ¿Alguien tiene ese tanque en su casa o a alguien se le ocurre saber por qué se necesita que esté sobreelevado con respecto al fondo? Para ganar rapidez, profesor del flujo. No, 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 Para no, ganar no. energía, mejor dicho, aprovechar la No, energía nada que potencial. ver, no, al contrario, más bien, esta es una gran pérdida de energía, o sea, porque el fluido tarda aquí en acomodarse. No, nada que ver, no es por eso. Bueno, para ir ganando tiempo, ¿ya? La razón obedece a que es este líquido que ustedes ven por acá, de hecho que ha procedido de una cisterna, ¿no? Y probablemente ha sido bombeada para tener entonces este líquido acá. Pero como ya sabemos que este líquido no viene solo, no viene puro, sino viene acompañado con algunas mezclas de sólidos finitos, llámense arenillas, llámense limos o arcillas. Entonces todo ese material sólido que está aquí dentro de esta cisterna ha tenido un tiempo para reposar, ha tenido un tiempo para decantarse y viene entonces y se acumula en el fondo. Los que tienen cisternas y tanques elevados en sus casas habrán visto esto, ¿no? En el fondo se acumula un montón de elementos sólidos, arenillas, ¿sí está? Arenas muy finas, limos y arcillas.
Entonces, para evitar que ese material que se ha depositado en el fondo entre al sistema de tuberías que van a llegar a nuestra cocina, a nuestros baños, etcétera, por eso se deja esa alturita extra. Bueno, entonces es una cosa práctica que se suelen hacer los que instalan este tipo de sistemas. Muy bien, se llama tubería reentrante. Y el factor K, entonces, de pérdida que ocasiona es 0,78. Bueno, tenemos otro tipo de empalme, miren, de la tubería con el depósito que es al ras, tal como lo ven acá, a 90 grados. ¿Lo ven? ¿Sí? Dos líneas que se juntan a 90 grados. La línea de la tubería con la línea de la pared del depósito. Esto se llama un empalme de borde vivo. ¿Está? O también se llama de arista viva. De borde o de arista viva. Y sus factores K están entre 0,4 y 0,5. Entonces, si queremos, podemos ponernos en el valor promedio, ¿no? K igual 0,45 a la hora de evaluar. En el caso de querer ponerme en el caso más severo, sería K igual 0,5. ¿Sí? Aquí. Y en el caso más suave, 0,4. Pero se recomienda mejor ponerse en el medio. ¿Listo? Ahora, en algunos sitios, algunos especialistas albañiles, sobre todo, le hacen este acabado redondeado, o sea, que no termine exacto a 90 grados, sino más bien que tenga una pequeña curvatura, ¿vean? Y con eso están ayudando al flujo a que se acomode mejor, que no haya estos choques con las esquinas que podrían generar acá un poco de turbulencia. Y si ustedes se dan cuenta aquí, ahora este redondeo es mucho más pronunciado que este. Este se llama ligeramente redondeado y este otro se llama muy redondeado. Y sus consiguientes valores de K están aquí. K entre 0,2 y 0,25, así que se puede poner uno en el medio. La mitad de 20 y de 25 es 0,225, ¿no? Con eso estaría en el medio. Y mientras que acá el muy redondeado tiene factor K 0,05, o sea, casi nada ya. O sea, este sería el mejor empalme que yo debería tener de una tubería con un depósito, ya está, para que este fluido pueda ingresar a la tubería sin generar más pérdidas de energía. Una entrada redondeada, muy redondeada, entonces el acomodo de las partículas de fluido para ingresar es menos traumática, hay menos shock acá, a diferencia de este otro, ¿no? De estos otros en donde sí hay que vencer una cierta turbulencia y un cierto ángulo para dar vuelta. ¿Está? Estos se llaman entonces pérdidas por entrada de flujo. Miren que siempre hay que considerar, ¿ya? Entrada de flujo. Aunque no estén visibles a nuestros ojos, pero siempre que haga un recuento de pérdidas, debo siempre considerar las entradas y las salidas de flujo. ¿Listo? ¿A qué me refiero ahora con salida de flujo? Miren, así como hay entradas de flujo, también hay salidas de flujo. La salida de flujo son las salidas de los líquidos hacia otro medio. En este caso, por ejemplo, el flujo está saliendo de esta tubería para desaguar en un reservorio. Y acá también tenemos, y esto sería reentrante. Y acá también tenemos de borde vivo, y acá tenemos de ligeramente redondeados y muy redondeados. Y encima falta otro todavía que debería haberse puesto acá. Yo puedo tener una tubería como esta, que está desaguando al aire libre. Está no necesariamente a un depósito, como ven acá. Podría estar saliendo al aire libre. Y en este caso, su factor K vale 1. Y es más, una cosa peculiar, en todos los casos, los factores valen K igual 1. ¿No? En todas las salidas de flujo, entonces, generan un factor K igual 1. En realidad, aquí hay una cosa, ¿no? Que, una vez más, todos los ensayos que se han hecho con salidas de flujo han arrojado valores muy próximos a 1. Y no es que en verdad todos me den 1, sino que todos se acercan al 1. Así que de modo práctico, los investigadores, los especialistas en hidráulica han llegado a una convención acá de señalar mejor, ya que casi todos ellos apuntan al valor 1, así que mejor estandaricemos. K igual 1 para todo tipo de salida. ¿Listo? La pregunta que está aquí abajo es para responder esto, ¿no? ¿Qué característica particular muestran todas las salidas de flujo?
Bueno, y la característica particular está en el valor de K. Todas las salidas de flujo tienen un factor K igual a 1. K de salida igual a 1. Sea que sea reentrante de borde vivo, ligeramente redondeado, muy redondeado o al aire libre. ¿Está? Cualquiera de esas te da ese valor, K igual a 1. Seguimos. Ahora también vamos a ver, las pérdidas menores o locales también se deben a la presencia de válvulas en los sistemas. Y aquí les presento unas válvulas, y estas que son las más comunes. Esta es una válvula que ya hemos conocido, ¿no? La válvula de compuerta. Es esta misma válvula que está aquí en la portada, esta válvula rojita, ¿no? Bueno, nosotros lo conocemos más en esta presentación, ¿no? El color inclusive, el rojito, obedece pues a una especie de, también es una especie de convención, dicho sea paso, ¿no? Pero ¿cómo es la válvula esta en realidad? Miren, ¿qué tiene adentro? ¿Por qué se llama de compuerta? Y la respuesta es bien sencilla de señalar, miren, porque acá tienen ustedes que esta volante que ustedes ven por aquí, que nos permite abrir o cerrar la válvula, está conectado a la compuerta que está aquí, que es una compuerta de tipo circular. Y acá hay un círculo, ¿sí? Listo, entonces esta volante está conectado a esa compuerta circular mediante este elemento que es el eje. Si uno gira entonces la volante en sentido hacia la izquierda, lo que hacemos es que la compuerta se levante. ¿Está? Entonces, si la compuerta se levanta, el flujo puede pasar a través del área libre que ha dejado esta compuerta. Ahora, si nosotros giramos esta volante en sentido horario, entonces inmediatamente estamos haciendo que este eje empuje a la compuerta hasta su posición de descanso en la base. Y con eso estamos cerrando el flujo. Entonces, lo que hace esa válvula de compuerta, que visto de canto es como si fuera una moneda, así, lo único que hace esto es subir o bajar, ¿ya está? Dependiendo de cómo se mueve esta volante. Por eso se llama compuerta, es una compuerta plana, circular. ¿Ya está? Nosotros vamos a ver lo redondo que es si es que le echamos una mirada frontal. Ahí es donde vamos a ver que es redondo. Es decir, si vengo a mirarlo en esta dirección así, voy a ver su forma circular. Voy a borrar los dibujos para que se den cuenta, ¿ven? Se ve clarito, ¿no? Que es una moneda, está de color negro acá, ¿no? Muy bien. Esa es entonces una compuerta, una válvula tipo compuerta. ¿Cuál es la función de esta válvula? Una vez más repito, y presten toda la atención, y si pueden anoten. Una válvula de compuerta tiene la función de regular, graduar la cantidad de líquido o de fluido que va a atravesar su sección. Cantidad de fluido, cantidad de líquido que va a pasar al otro lado, ya hablando en cristiano. ¿Está? Eso es lo que hace. Regula, gradúa el flujo. Esta otra válvula que está aquí se llama una válvula esférica. Esto está cortado, dicho sea de paso, ¿no? Su presentación no es así, solamente está cortado para darnos una idea de cómo es esta válvula. Esta válvula también ustedes lo han visto, lo conocen. Para que, a ver, vamos a ver un ratito. Estoy presentando mi pantalla, así que por esta razón voy a poder venir aquí a internet, ¿ya está? Vamos a buscar una válvula esférica para que lo conozcan al detalle. Imágenes por acá de válvula esférica. Ahí están un montón, ¿eh? ¿Han visto estas? Están mirando estas imágenes, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces, ven estas valvulitas que son típicas, los conocemos. ¿Están de acuerdo? Todos conocemos estas valvulitas. Por ejemplo, esta que está aquí. ¿Dónde lo han visto? Esta que está aquí grandaza a la derecha de mi pantalla. ¿Dónde han visto una válvula? En mi lavadero. En el En los lavadero, ¿no? lavaderos, en los baños, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo han visto en el baño. ¿Dónde más lo han visto? ¿En su casa alguna vez han visto esta válvula? Claro. ¿Dónde? Y está en esta presentación, aquí. En sus casas está así. ¿Dónde lo vieron? Fuera de mi casa, profe. ¿Dónde lo vieron? Enterrado. ¿Pero dónde? Pues, ¿en dónde? ¿En qué parte? Medidor, dice. Por el medidor, ¿no es cierto? Después del medidor. Y ya está.
Y ahora, ¿cómo es esta válvula? ¿Por qué se llama válvula esférica? Su nombre es sencillo, ya está. Se va a llamar una válvula de tipo esférico. A ver, ¿dónde estoy por acá? ¿Cuál es acá? ¿Por qué se llama esférico? Porque en su interior tiene una esfera justamente. ¿Ya está? Más o menos así. Miren, esta especie de bola que ustedes ven por aquí es una esfera, ¿ya está? Pero que tiene un tremendo hueco en el medio. Esta parte que está aquí blanca, ese es el hueco, ¿ya está? Entonces, ¿cuál es la idea? Si, por ejemplo, este es el mango que lo acciona y esta es la manija o manivela, entonces miren, cuando está en esta posición y el flujo entra por aquí, entonces el flujo no puede pasar al otro lado. ¿Por qué razón? Porque esta pared maciza de la esfera se lo impide. O sea, hasta aquí llegaste, le dice, ¿no? No pasa al otro lado. En cambio, si esta manija se gira en un ángulo de hasta 90 grados, su giro solamente es hasta 90 grados, ¿no? No es como la otra que puede dar giros de 360 grados. Esta solamente es hasta un cuarto de circunferencia, 90 grados. Si se gira esto hacia la derecha, ¿qué es lo que se hace? Se cierra la válvula y queda en esta posición. Pero si se gira en sentido contrario, o sea, hacia la izquierda, lo que hace esta esfera es girarse. Se gira de tal modo que ese hueco se queda así, de cara al flujo, y por lo tanto todo el fluido puede pasar hacia el otro lado. ¿Listo? Eso es lo que hace esta válvula. Por esta razón a esta válvula esférica también se le llama válvula todo o nada. ¿Qué significa válvula todo o nada? Significa que deja pasar todo el caudal o no deja pasar nada de caudal. Su función, por si acaso, no es graduar el caudal. Y entonces, en ese sentido, si nosotros lo encontramos en los urinarios, por ejemplo, que tenemos en la FIE, o a veces lo encontramos en los mismos lavamanos del baño de la FIE, ¿no es cierto? Me refiero al baño de hombres, ¿no? Ahí a veces hemos visto eso, ¿no? Entonces significa que están mal colocadas, porque nosotros de un lavamanos sí queremos graduar la cantidad de agua que va a caer para lavarnos. Y esta válvula no hace un buen trabajo si lo tenemos ahí como graduadora. ¿Por qué razón? Porque no está diseñada para a cada rato estar abriendo y cerrando esta válvula, ¿sí? Porque si es así, rapidito este sello que tiene encima de la esfera hay todo un revestimiento especial de una sustancia que hace las veces de sello, que no permite entonces la fuga del caudal de un lado hacia otro. Esto se gasta con el continuo manipuleo de la palanquita y en un ratito ya pierde su función. Ya está. Entonces, está mal colocado si yo lo encuentro en un lavamano. ¿Dónde sí quiero tener una válvula todo o nada? Por ejemplo, si yo tengo acá el medidor de agua de mi casa, ya el agua ha venido desde la tubería matriz que está acá, ¿no es cierto? Y ahora va a pasar el medidor y se va a ir a mis servicios. ¿Está? Aquí es donde debo tener una válvula todo o nada. ¿Y por qué razón? Porque muy bien, cuando el servicio está normal, esta válvula debe estar completamente abierta. El flujo pasa a mi casa. Todo lo que yo capture de la calle debe entrar a mi casa. Si tengo que graduar algo que sea dentro de mi casa y a través de estas válvulas, ¿ya? La compuerta, no de esta de acá. Esta debe permitir el paso íntegro de la cantidad de caudal que jalé de la red. Y ahora, solamente si existe un desperfecto grande acá en mi casa, en ese momento recién tengo que venir al medidor para cerrarlo, para pasarlo a su posición cerrada. ¿Me entienden? Entonces, esa es su función. ¿Es todo o es nada? ¿Está? No se le debe asignar ninguna otra función y menos todavía reguladora porque no está diseñada para eso. Solo que nosotros lamentablemente, pues todos nuestros albañiles no saben nada de eso, ¿no? Para ellos dicen, no, ¿y ahí tienes agua? No, o sea, abre o cierra, sí, ya para ellos es suficiente. No les interesa saber si es para graduar o no es para graduar, no, en realidad no. Debemos tener cuidado entonces con esos detalles, ¿ya? Que ya conocemos dos válvulas, la válvula de compuerta y las válvulas esféricas. Válvulas esféricas, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en centrales hidroeléctricas a montones, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, cada tubería forzada que baja desde una cámara de carga
tengo una cámara de carga por acá, y entonces hay una tubería que traslada el agua hasta la casa de fuerza. Entonces, aquí hay una válvula todo o nada. Una válvula esférica o una válvula mariposa. Su función es dejar pasar todo el fluido o simplemente cerrar en caso de que se tenga que hacer mantenimientos en las máquinas que están acá al interior. ¿Listo? Muy bien. En las centrales no se ponen, por ejemplo, válvulas de compuerta porque no queremos graduar nada del caudal. El caudal no se gradúa aquí. El caudal se va a graduar dentro de la propia máquina, pero no en la tubería. Bueno, son detalles que van a ir conociendo ustedes más adelante. Entonces ya tenemos esas ideas con respecto a las válvulas. Y bueno, como ya dijimos en antes, las válvulas también tienen sus propios factores K. K de válvula esférica, y acá tendré un K de válvula de compuerta. ¿Ya está? Muy bien. ¿Dónde y cuándo voy a obtener estos valores K? A ver, vamos a ver. El dónde lo vamos a ver dentro de un rato y el cuándo también. El cuándo es dentro de un rato y el dónde les voy a mostrar en un momento, ¿ya? Pero entiéndase que cada uno tiene su propio factor K. Primero reconozcamos estos elementos. Les presento a continuación ahora otras válvulas. Esta válvula que ustedes que ven acá se llama válvula check o válvula antirretorno de flujo horizontal. Estas dos, esta y esta. ¿Está? Válvulas check de flujo horizontal. Mientras que estas dos, esta de la derecha, se llaman válvula check o antirretorno vertical. Y sus nombres horizontal o vertical dependen de en qué tramo de tubería se pone. Miren, si yo tengo una tubería horizontal, entonces aquí voy a poner obviamente una válvula check de tipo horizontal. ¿Está? Ahí está. Y su símbolo más o menos es así. Es un círculo con una puntita de flecha, de tal modo que la puntita de flecha me señala el sentido del flujo. Quiero que noten esto. En cada una de estas válvulas, ¿logran ustedes visualizar esta flechita que está acá? ¿Logran verlo? Sí, profe. Sí, Sí se ve, profe. Ya, entonces, esta flechita que está aquí en esta válvula dice, el fluido puede pasar en este sentido. Perfecto. Pero si el fluido intenta regresar, entonces no puede de ninguna manera. ¿Está? Así que esta flechita es para orientar al que va a poner la válvula, ¿no? En qué sentido lo debe poner, porque si lo pone en sentido contrario, no va a haber flujo al otro lado. Hay que tener en consideración eso, ¿ya? Esta válvula está diseñada para permitir el paso del fluido en un solo sentido. Si intenta regresar, es decir, cambiar de sentido, no se le debe permitir. La válvula no va a permitir. ¿Y para eso qué tiene? En su interior, voy a usar esta misma figura, tiene una especie de cucharita, ¿ya? Tiene una especie de cucharita que está aquí unido a una especie de pin o pasador que le permite rotar. Cuando viene el agua, en este sentido, lo que hace es choca en la parte cóncava de esa cucharita y la levanta. Y si la levanta, entonces permite el paso del agua de un lado para otro. De hecho, que la posición del levantado es así, no es casi horizontal. Y el agua pasa en ese sentido. Si el agua intenta regresar, le agarra a esta cucharita por la parte cóncava, es decir, por la espalda, y más bien la obliga a cerrarse. Y si se cierra, entonces automáticamente ya no hay paso al otro lado. ¿Capturan la idea o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí se entiende, profe. Se entiende ya. Profesor, ya nos queda menos de un minuto ya. Ya, entonces cierro y regresamos, ¿ya? Regresamos ahí hasta que será en 3 o 4 minutos.